Vámonos a segunda de Timoteo. ¿En qué parte nos quedamos? El 10, empezando el 11. Ok, comenzando el 11. Ok, hermanos, en lo que hemos estado viendo hasta ahorita de segunda de Timoteo, ¿cuál es un tema que han notado ustedes que sigue saliendo? ¿Cuál es un tema que como que se sigue enfatizando en esta epístola? Es sufrimiento. Mucho sufrimiento, ¿verdad? Ahora, a veces me pregunto, ¿por qué el apóstol habla tanto de sufrimiento? Y no nada más el apóstol, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de sufrimiento. Y yo a veces me pregunto, ¿quién querrá participar en una religión donde se implica tanto sufrimiento? Mucho menos servir a un Dios que espera que uno tolere tanto sufrimiento. ¿Quién querrá participar en algo así? No nada más donde se sufre mucho, sino que la expectativa es que el creyente sufra con gozo. O sea, que se deleite aún en medio del sufrimiento, que enfrente el sufrimiento con gratitud, ¿verdad? Es algo bastante peculiar. Y la segunda epístola de Pablo a Timoteo habla de sufrimiento bastante. Para empezar, ¿quién sufre en segunda de Timoteo? Pablo está sufriendo, ¿verdad? Porque lo han arrestado, ahorita está en una prisión, y sin contar el momento en que Pablo está escribiendo la carta, Pablo ha sufrido muchísimo por causa del evangelio. Lo han apedreado, lo han encarcelado un montón de veces, lo han azotado y toda clase de cosas, ¿no? ¿Quién más ha sufrido? Bueno, sí, pero en segunda de Timoteo, ¿quién? También Timoteo. Bueno, a Timoteo se le dice que participe, ¿verdad? Se le está animando. Está el mismo Jesucristo. Mismo Jesucristo. Los escogidos. Entonces Jesucristo sufrió, Pablo está sufriendo, y Pablo le dice a Timoteo que él también sufra. De hecho, lo que yo quisiera que miráramos hoy es que, aunque sí se habla mucho de sufrimiento y es amplio, ¿verdad? O sea, Jesucristo, Pablo y Timoteo, aparentemente nadie está exento de los padecimientos que conlleva el cristianismo. Y entonces, si volvemos a la pregunta, ¿quién querrá ser parte de una religión así? ¿Quién querrá servir a un Dios que espera que los que creen en Él y los que le sirven sufran? Y habíamos visto anteriormente una analogía, de hecho 3 analogías que nos daba el apóstol. ¿Recuerdan cuáles eran? Y el atleta. Ajá. Y el sembrador. Ajá. El atleta, El labrador. labrador. Y el soldado, sí. Ajá, de hecho el soldado es el primero, ¿verdad? Y luego vemos, híjole, pues es que todas estas cosas implican sufrimiento, ¿no?
El soldado expone su vida, ¿verdad? Está viviendo a la intemperie. El labrador tiene que estar también a la intemperie, trabajando. Se levanta desde la madrugada y trabaja todo el día. El atleta tiene que estar constantemente entrenando, tiene que cuidar lo que come, etcétera, etcétera. Todo eso se ve como que pues esto implica mucho sufrimiento. Pero no se nos puede olvidar que la analogía tiene un espejo, ¿verdad? Y del otro lado del espejo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el atleta, por ejemplo? La promesa es que recibe la corona, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa con el labrador? Come del fruto, ¿verdad? ¿Y el soldado? La victoria, ¿no? Y lo interesante es de que el soldado, en los tiempos que Pablo está escribiendo, hoy en día los soldados pues reciben su salario y que Dios los bendiga. Pero en los tiempos que Pablo escribe esto, el soldado lleva botín. O sea, cuando el ejército gana, se quedan con las posesiones de aquello que conquistaron, ¿no? Entonces, no nada más es el hecho de, hey, ganamos, ¿no? Pues también me llevo todo esto que gané como botín de la batalla. Entonces, esta parte es importante. Pablo habla mucho del sufrimiento, pero no habla del sufrimiento como algo aislado. No es que el sufrimiento en sí es lo bueno o de que el sufrimiento en sí es la meta, es el antecedente de esto otro que sí es la meta, y ese va a ser el punto que vamos a estar viendo hoy. Porque ahora la pregunta es, si nosotros tomamos esta analogía y quisiéramos formar una teología sencilla que pudiéramos resumir todo esto, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos resumir esto de una manera teológica que la gente pudiera captar y entenderlo? Pues Pablo nos lo da, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a los versículos del 11 al 13. Concluyendo Pablo todo este pensamiento de sufrir y que él ha sufrido, que Cristo sufrió y que Timoteo debería también de sufrir y todo esto, concluyendo eso dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ok. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué notan ustedes en ese pasaje que acabamos de leer? Que Dios es fiel a su palabra. Ok. Que Dios es fiel. Pero hay algo que noto, hermano. Dios es fiel tanto a sus promesas de la recompensa como también de su advertencia. Ok, es fiel tanto a sus promesas como a sus advertencias. ¿Qué más notan? Que de una o de otra manera salimos ganando como quiera. Que de una o de otra manera salimos ganando, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a ver eso un poquito más detalladamente. ¿Qué les parece todo ese pasaje junto? ¿Cómo lo perciben? ¿Notan un patrón? Pues la obediencia, amor, o sea que todo está relacionado. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener la recompensa que nos da, Okay. que nos ofrece. Si resistimos, o sea, tenemos que resistir y hacer todo eso para poder obtener la gloria de Él, la Okay. misericordia, haciendo todas esas cosas. Ok. Para poder tener la gloria se tiene que hacer todas esas cosas.
Fíjense bien, hay algo aquí interesante que hace Pablo. Él usa esta expresión. Palabra fiel. Cuando estamos en conversación, se nos viene un pensamiento, un concepto. Decimos, como se dice, ¿verdad? Y luego decimos algún refrán o lo que sea, ¿no? Como dice el dicho, como dice el viejo y conocido refrán, ¿verdad? Pablo está usando esta frase para decir, o nos está señalando que está a punto de decir algo que trae una fórmula. De hecho, esta es una frase que él usa en varias ocasiones, y de hecho, en la primera epístola de Timoteo la usa varias veces. Vámonos a primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, y luego capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, y luego nos vamos a ir a Tito 3:8. Yo tengo el del 1 a 15. Ok. ¿Lo leo? Sí. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ok. Bueno, antes de hablar de ese pasaje, cuando Pablo dice aquí en 2 de Timoteo, donde estamos en el capítulo 2, no sé si ustedes notaron, pero lo que dice el versículo 11, 12 y 13 se siente como algo que se memoriza. ¿Notan ustedes que son espejismos o lo que les llamamos en la Biblia paralelismos? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Ven cómo tiene como un ritmo? ¿Verdad? Tiene casi como si fuera una poesía o algo así. Y el punto al que voy es de que Pablo cuando dice palabra fiel es esta, aparentemente esto es algo que ya era bien conocido, era algo que ya se decía, una fórmula que ya se repetía dentro del pueblo cristiano. Entonces, hay varios de estos diferentes que Pablo emplea en varios de sus escritos y siempre señala cuando va a usar una de estas fórmulas diciendo palabra fiel es esta, y luego dice aquello. Y en el caso de primera de Timoteo 1:15, a ver, Sofía, si puedes decirnos cuál es la palabra fiel que está diciendo. A ver, hermana. Que Cristo Jesús vino a salvar a todos. Sí. Esa es la frase que Pablo está diciendo. Palabra fiel es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué es? Ese enunciado, así sencillo como es el Evangelio, ¿verdad? Palabra fiel es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo. El capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ok, hermano, ¿cuál es la palabra fiel? El desear el obispado, perdón. Ajá. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Muy bien. Ahora 1 Timoteo 4:9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahora,
¿Cuál es la palabra fiel, hermana? Este está más difícil. Porque en este pasaje no sabemos si Pablo dice, palabra fiel es esta, lo que dijo antes o lo que dice después. Algo yo que sería la aceptación. Puede ser, pero en realidad en este caso no está muy claro a qué se refiere Pablo de que palabra fiel es esta. Pues es la promesa que tiene Cristo, ¿no? Para Pudiera ser, ¿verdad? Pero fíjense, vámonos todos ahí a 1 de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. En el versículo 9, él dice, palabra fiel es esta, ¿verdad? Pero pudiera referirse, fíjense bien, Completa con el número 10, hermano. dice, empezando desde el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, si leen el versículo 8, ¿no suena eso como un dicho? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Verdad? Entonces, Pablo pudiera estar diciendo que eso es una palabra fiel. Pero sigamos leyendo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, eso pudiera ser a lo que se está refiriendo. Palabra fiel es esta, ¿verdad? No sabemos a cuál de los dos se refiere. Pero la idea es de que señala que está usando una fórmula conocida. Ahora vámonos a Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ok, hermana, ¿cuál es la palabra fiel a la que se está refiriendo aquí? Pues empezando desde el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando, o sea, todo es como, todo el capítulo en sí está hablando de buenas obras, de buenas costumbres. Ok. Va por buen camino, hermana. Yo creo que no es todo el capítulo, pero sí comenzando desde el versículo 4. Del 4. Desde el 4. Fíjense bien, del versículo 4, el apóstol Pablo, fíjense bien el contenido de estas palabras que va a decir. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora este es un pensamiento un poquito más largo, pero si se dan cuenta, es un resumen del Evangelio, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, palabra fiel es esta. Okay, entonces si decimos esta fórmula, este resumen del Evangelio, Pablo dice, palabra fiel es esta. Entonces, volviendo ahora a 2 de Timoteo. Cuando Pablo usa esta expresión, palabra fiel, cuando él usa esta expresión, hace varias cosas. Uno, afirma la veracidad de las palabras que está a punto de decir, o que acaba de decir, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero afirma la veracidad. Dos, señala la importancia de esas palabras. Es como de cierta manera
al decir palabra fiel es esta, nos está diciendo, hey, pon atención a esto, hazle caso a esto, ¿verdad? Y 3, sugiere que es una fórmula bien conocida y que es apta para el uso popular. Y esto era algo importante, especialmente en el primer siglo, en la iglesia primitiva. ¿Por qué? ¿Qué tenemos nosotros que no tenían ellos, hermanos? La Biblia. La Biblia. Tenemos tantas Biblias nosotros que tenemos Biblias perdidas. Tenemos una en el carro, una en el closet, una que dejamos aquí en la iglesia por si se nos olvida traer una. Lucas. ¿Qué? ¿Qué hizo yo? Tenemos Biblia en el teléfono. Pero hermanos, en el primer siglo, tener una Biblia, para empezar, la Biblia no estaba compuesta así todavía. Pero tener un libro de la Biblia costaba un dineral. La mayoría de la gente no tenía la Biblia. Entonces, ¿cómo podría yo compartirle mi fe a otra persona? Bueno, pues se escribían himnos. Y a veces tenemos frasecitas de esos himnos antiguos en el Nuevo Testamento. Y sabemos porque las palabras tienen esa cualidad como de tener cierto ritmo, ¿verdad? Suena como un himno. O a veces se hacían credos. Nosotros no acostumbramos mucho a memorizar credos, pero ustedes los que han sido católicos seguramente se memorizaron credos. Creo en el Dios Padre Todopoderoso. Ajá. Creo en el Hijo. Ajá. Ese es el... Ajá. El credo apostólico. Pero ese credo, hermano, también está... Ese credo se lo han adueñado los católicos como de ellos, porque la única diferencia de todas las otras iglesias que lo hacen es que no confiesan ser romanos, pero se ponen el credo también. Sí. Porque todo es bíblico, todos son sí, todo es bíblico. bíblicas. De hecho, aún la parte que dice creo en la Santa Iglesia Católica, eso también es Exacto. bíblico, porque no se refiere a la Iglesia Católica Apostólica, pero no dice romana. El punto es de que se memorizaban las doctrinas y eran credos. Y entonces la gente que no podía leer la Biblia, o porque no sabían leer, o porque simple y sencillamente no tenían acceso a la palabra escrita, se memorizaban frases, himnos, cosas que formaran la doctrina sana. Y Pablo, conociendo ya algunos de estos credos o himnos, los incluye en parte de sus escritos. Y le dice a Timoteo, palabra fiel es esta. Este dicho que se dice entre cristianos es correcto, ¿verdad? Y esto tiene mucho poder, ¿verdad? Porque los lemas y los himnos son cosas que se nos quedan grabadas. Algo que yo siempre le he dicho a las personas que trabajan en el ministerio de la música cristiana y de la alabanza, es de que mucha gente no toma con seriedad la música que se usa para la alabanza. Y lo que yo les digo siempre es que la gente forma su teología de los cantos que nosotros cantamos en la iglesia. La gente forma su idea de Dios y del evangelio, pues como dice el canto, ¿verdad? Porque los cantos sí nos los memorizamos, las escrituras no tan fácilmente. Entonces es importante que los cantos sean teológicamente correctos, y no todos los cantos cristianos lo son, ¿verdad? La otra vez platicamos, el hermano y yo, de un corito muy popular de Machácale la cabeza al diablo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y mucha gente forma su teología de los coritos. Cara de limón.
Cara de ni por. ¿Me está diciendo a mí o qué? Pero el uso de himnos y de credos era una parte íntegra de la formación cristiana en el primer siglo, y Pablo afirma que estas palabras son correctas. Ahora, todavía ni siquiera entramos a las palabras y se nos va a acabar el tiempo. Mañana es día libre. Sí, es cierto, ¿verdad? Mañana. Mañana estamos acá. A ver. Vamos a ver. Vamos, no me hablen del contenido. No me hablen del significado. Nomás díganme en la estructura de los versículos 11, 12 y 13. ¿Qué notan? Descríbanme qué es eso que vemos en los versículos 11, 12 y 13. ¿Puede ser gracia, hermano? No, hermana. O sea, me refiero a, digo, sí es gracia. Me refiero a la estructura de la literatura. ¿Qué notan? ¿Qué patrones o qué ritmos observan? Sufrimiento. Él si morimos con Él, pues también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos. Ok. Bueno, esta es una parte esencial. Se menciona mucho Él, ¿verdad? Ok, eso es un buen comienzo. ¿Qué más? Que depende de nosotros lo que recibamos. Sí, pero me refiero a la estructura del texto, no al contenido en sí. La razón por la que apunté Él es porque esto existe en contraparte El sí. con otra cosa. El sí. ¿El sí? Como algo. Sí viviremos, si morimos con Él. ¿Cómo se dice? Sí, ok. Ok. Sí, es como algo. Ok. No, es que Sí, ya le entendí. no es automático. O sea, sí, esto. Sí, es un condicional. Es condicional. Ok. Muy bien. Ahora aquí ya casi se completa aquí la estructura. Hay Él, hay un sí. ¿Y qué otra cosa se repite? Con él. Es que no usa una palabra, pero es más No, bien, es una como asociación. es la manera en que terminan. Notan que El fiel. Fiel. mos. Ujú. Somos, sufrimos, Reinaremos. negaremos, fuéramos. Los verbos de vivir. En otras palabras, Él, Es la recompensa, porque es también. nosotros. ¿Sí notan que es como un Es una relación. Él, nosotros? Él, nosotros. Da. Sí. Él da, nosotros recibimos. Ajá. Y luego en medio está el sí, ¿verdad? Hay una condición. En realidad es al revés, ¿verdad? El nosotros es de este lado y Él es de este lado. Pero eso es parte de la estructura de que se repite esta fórmula. Él, sí, nosotros, todo esto se repite. ¿Qué más notan ustedes? ¿Cuántas veces se repite este patrón? 4. 4 veces, ¿verdad? Pero al final, Pablo deja saber, Él es fiel. Ajá. Y eso me recuerda a Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra de ustedes, Ujú. la va a concluir. Sí. La terminará porque Él es fiel y no puede negarse. Entonces tenemos este patrón que es un paralelo. Son 4 veces que se repite, ¿verdad? Y noten ustedes también una cosa. Por ejemplo, primero dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
¿Qué notan ustedes de el énfasis o el tono de cada uno de los paralelismos? ¿Son positivos, son negativos? ¿Qué notan ustedes? Algo verdadero, ¿no? También. Son verdaderos. Que a pesar de que, o sea, da varias muestras, ¿verdad?, de que él se mantiene en la misma mira, no como nosotros al final lo pudiéramos negar. Ok. Él no nos va a negar, más bien en el último, que dice, si permanecemos infieles, Él permanece fiel. Ok. ¿Se dieron cuenta que los primeros dos son positivos? O sea, el resultado es positivo. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, ¿qué? Reinaremos. O sea, el resultado es bueno. Aunque comienza mal, el final es positivo. ¿Y los últimos dos cómo son? Negativos para nosotros. Son negativos, ¿verdad? Si le negamos, Nomás el tercero. Solo el tercero. Bueno, no. Es negativo porque, como dije al Para principio, nosotros. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus advertencias. ajá, Está diciendo, si ustedes son infieles, yo permanezco fiel. O sea que la consecuencia va a ser como quiera sobre ustedes. No es positivo si yo le soy infiel a Dios. Eso va a ser muy negativo porque Dios es fiel. Dios va a traer castigo sobre mí. Va a traer disciplina sobre mí. Pero Dios permanece fiel. Pues es que depende cómo lo veamos. Digo, no por conveniencia, Ajá. sino que es como para mí me alienta saber que a pesar de que yo fallo, Él está ahí. ok. Pero no, o sea, quiero tener cuidado con eso, porque puede decir, bueno, pues entonces fallo, peco, y Él como quiera sigue fiel. Pero yo lo veo más como para mí la esperanza de saber que si yo llego a fallar, Él ahí está. Y así es. Vamos a dejar ese último de tarea. En la próxima vez que nos reunamos, que no va a ser la semana que viene, sino la otra, vamos a examinar estos 4 paralelismos con un microscopio. Vamos a verlos más a fondo, a ver qué es lo que... Pero por hoy nos vamos simplemente con esta lección de la importancia. Si Pablo usa en sus propios escritos, que son inspirados por Dios, que es escritura para nosotros, y si él mismo usa estas fórmulas que expresan doctrina, que la gente memoriza o que la gente canta, deberíamos de nosotros también tomar en cuenta qué lugar tiene ese tipo de cosas en nuestra formación espiritual. Que por cierto, hacemos esas cosas, aunque a veces no estamos conscientes de ello. Y porque no estamos conscientes de ello, a veces lo hacemos mal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces han dicho Dios obra de maneras misteriosas? Ajá. ¿Dónde dice la Biblia Dios obra de maneras misteriosas? ¿Qué necesitas? Bueno, pues es que... Es que lo dicen misterioso porque no se lo... La mente de uno no lo entiende. Ajá. Ok. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Hace muchos años, mi cuñado y su hermano estábamos todos en una clase de jóvenes y a mi cuñado se le ocurrió decir en una ocasión, pues como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y su hermano le dijo, ¿dónde dice? Y no dice. Pero decimos cosas y nosotros estamos practicando teología con las cosas que decimos y damos por hecho que son ciertas. La pregunta ¿es palabra fiel?
o es invento. Es invento fiel. Pero si es el que madruga, Dios no ayuda. Ese sí es cierto. Ese sí es cierto. Pero el punto es, Pablo usa estas fórmulas que forman doctrina y esta es palabra fiel. ¿Qué quiere decir? Hay palabras que no son fieles, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las frases y expresiones que usamos para expresar nuestra teología, y hay que asegurarnos de que sean expresiones que sean fieles, que sean verdaderas. Para que si nosotros conformamos nuestro comportamiento con estas ideas, estas frases que usamos, que sean correctas y bíblicas, ¿sí? Hermano, como por ejemplo, uno dice, si Dios quiere, primero Dios permita eso. No, pues es que Dios siempre. Sí, de hecho Santiago dice, en vez de decir, vamos a ir y hacer y esto otro, mejor digan, si Dios quiere, vamos a hacer esto y esto otro. Pero, algo que alguien decía una vez, decía, vas a ir al culto, si Dios quiere. No, pues Dios quiere que vayas. Dios quiere que vayas. Yo creo que a veces decimos eso y lo que queremos dar a entender es no sé. O sea, si se da, se da. ¿Verdad? Cuando decimos si Dios quiere, muchas veces lo que en realidad estamos diciendo, pues a ver, sí. Y pero más bien lo que yo me estoy refiriendo no es tanto los dichos que decimos, o sea, podemos decir expresiones. La Biblia no dice que Dios trabaje de maneras misteriosas, pero Dios a veces trabaja de maneras misteriosas. El punto es, eso realmente no significa nada. Yo también obro de maneras misteriosas. No, eso no significa nada, ¿verdad? A veces decimos cosas que no significan nada, pero eso que dice ahí son afirmaciones muy directas acerca de Dios, ¿verdad? Si morimos con Él, viviremos con Él. Eso no es nada. Eso es una afirmación doctrinal. No es misterio. Y no es un misterio. Está haciendo una afirmación muy específica, ¿verdad? Nosotros podemos decir, si Dios quiere, y a lo mejor eso no significa gran cosa. Podemos decir, Dios obra de maneras misteriosas, y eso no significa gran cosa. Pero decir, si morimos con Él, viviremos con Él. Eso significa algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros cantamos un himno y lo memorizamos y estamos ahí trabajando y cantando el himno, ¿qué dice ese himno acerca de Dios? ¿Es cierto lo que el himno dice acerca de Dios? ¿O nomás suena bonito y por eso lo cantamos? Porque hay muchas cosas que las cantamos porque suenan bonito, ¿verdad? Aunque no sea nada bíblico. Es como los himnos de gloria y triunfo para las nuevas generaciones. Es que esos están bien aburridos. No están aburridos, son palabras que, o sea, tienen bastante pensamiento, Sí. son predicaciones, mucha alabanza al Señor, mucho para pensar y como son más de, ¿cómo se dice la palabra? No, que son para estar pensando antes de, no sé. De meditación. Ándale, de meditación. Ajá. Entonces ellos quieren que esté la sonora dinamita, todo lo que da, brinque como changos y cuanto, y son para que esté el alma y el pensamiento más relajado. No, meditación. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de concluir? Yo tengo un comentario que yo no sabía que así les llamaban himnos, pero me acordé de uno que yo me aprendí cuando era joven. Y decía, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Ajá. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ándele. Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ajá. Y luego decía, quiero, Señor, cantar de alegría. Ya no me acuerdo de eso. Sí, es un buen ejemplo de cómo aprender doctrina por medio de himnos. Sí, especialmente si incluye escritura. Hay uno que es de primera de Corintios, nomás me acuerdo que termina primera de Corintios 9:7.
No me acuerdo del canto, pero me acuerdo de la cita. Es como cuando estábamos en las escuelitas de verano de chiquillos, nos decían, van a pasar enfrente y digan el versículo y se lo aprendían. Y tenías que memorizar. Ajá, No sé, ahora todavía. sí. Yo cuando empecé a ser cristiana, que ya me bauticé y empecé a ir a la iglesia con las hermanas en Saltillo, ellas nos pusieron que nos aprendiéramos Deuteronomio 6. Ujú. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó para que os pongáis por obra. Y está así bien largo y está bien bonito. Y le digo a Daniel, en la iglesia la Biblia bueno, sí la leemos, ¿verdad? Pero llegamos, se queda en la troca, está toda aterrada. Hay Biblias de recuerdo del año quién sabe de cuándo y ahí están. Ujú. Pero sí, yo me acuerdo de ellas, esas hermanas era lo que tenían, que eran muy instantes. Pues vamos a orar.